Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Enrique Arias Toro, estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del curso de microbiología de suelo. En esta ocasión estaremos haciendo la exposición sobre el reconocimiento de la interacción que tienen los microorganismos, el suelo y la planta. Para ello estaré presentando a continuación una diapositiva para explicar un poco mejor el tema. Bueno, primero que todo empezamos por los temas a tratar. Los temas a tratar son estos: cómo es el proceso de formación de nódulos y sus beneficios en la planta, formación de la simbiosoma y diferencias y semejanzas entre la rizobia y la franquia. Por consiguiente contestaré la siguiente pregunta, que es cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Pues aquí tenemos el proceso de formación de nódulos. Yo lo dividí en tres. Primero, el reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria como socios adecuados. La secreción de moléculas de oligosacáridos, de señalización, traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de infección. Primero que todo hablaremos un poco sobre los factores no. Los factores no, pues, son lipoquitinas o litosacáridos a los que se unen otros sustituyentes, que estos actúan como señales moleculares rizobiales primarias que se activan como desarrollo de nuevos órganos en las leguminosas, donde las leguminosas son nódulos radiculares que alojan bacterias como bacteroides fijadores de nitrógeno. Como podemos observar, aquí tenemos una estructura que es la estructura general de los factores no, producidos por especies de rizobio. Ya entrando un poco más en materia, vamos a explicar un poco el proceso de formación de nódulos. Primeramente, se produce el reconocimiento del socio por ambas partes y la adhesión de la bacteria al pelo radical. Luego, la bacteria comienza a transcribir factores no que inducen la curvatura del pelo radical y la división de las células de la corteza radical. Bueno, y aquí se forma entonces lo que se conoce como un gancho de infección que envuelve a las bacterias. Por consiguiente, esta degrada la pared celular del pelo radical y lo penetra formando un tubo de celulosas conocido como tubo de infección. Este conduce a la corteza. Mientras la bacteria se acerca a destino, ya comienza la división de las células corticales inducida por los factores no, formándose un tumor. Al llegar a la bacteria, a esa célula, al llegar a la bacteria, sí, a esa célula es endocitada por ellas. Las bacterias quedan entonces contenidas en una estructura llamada simbiosoma. Aquí podemos ver que estas se benefician mutuamente, ya que la planta le entrega fotosintatos o ácidos orgánicos a los bacteroides y estos le proporcionan nitrógeno a la planta. Bueno, aquí seguimos con el siguiente punto, que es cómo es la formación del simbiosoma y la importancia que este tiene. Bueno, para esto pues utilicé una información muy valiosa del libro de Madigan, donde me guié de una estructura en este libro. Bueno, para esto yo realicé este mapa conceptual. Espero les quede un poco claro, donde vamos a ver el proceso de formación del simbiosoma. Bueno, primero
empezamos con el reconocimiento. El reconocimiento es ese reconocimiento entre la raíz de la planta y la bacteria Rhizobium. Luego pasamos ya al proceso de penetración, que es donde el Rhizobium va a destruir la capa que lo rodea para poder entrar en la raíz, reproducirse y eventualmente invadir las células de la planta. Es donde en algunos casos se requieren los factores de nodulación para este proceso de infección. Luego pasamos a la formación de nódulos. Esta formación pues es donde la planta va a liberar flavoides que van a inducir el Rhizobium a los factores de expresión de nodulación, los cuales se inducen en los enrollamientos de los cabellos de la raíz y la penetración de la bacteria y la división de las células. Luego pues esto lo dividimos, se requiere el procedimiento de expresión y la interacción. Seguimos con el proceso de interacción, que es la interacción y nodulación. Por consiguiente, tenemos la nodulación y la interacción, que es donde participan proteínas. Estas se unen al calcio en la superficie del cabello de la raíz. Los polisacáridos de superficie aquí forman una estructura complejas moleculares en la interfaz de la planta y las bacterias. Estos tienen funciones estructurales de señalización. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la ubicación de estos polisacáridos en la superficie de Rhizobium le dará roles importantes en reconocimiento de la simbiosis. Seguimos acá con el proceso de expresión de los factores de nodulación. En este paso tenemos los que son los factores de expresión de nodulación, que es donde los flavoides van a inducir los factores de nodulación, esto de acuerdo a los sistemas de secreción que se forman en la bacteria. Luego ya después de todo este procedimiento, pasamos a la formación del simbiosoma y bacteroides. Este procedimiento es cuando los Rhizobium se multiplican dentro de la célula de la planta, tienen una transformación como células hinchadas, por decirlo así, células deformes y ramificadas, llamadas bacteroides. Es como un proceso de mutación. Y a partir de esto, el simbiosoma sería la estructura donde los bacteroides están rodeados por porciones de la membrana de la célula vegetal. Una vez estando el simbiosoma, es donde empieza la fijación del nitrógeno molecular. El amonio por fijación es liberado a la planta para formar compuestos orgánicos y nitrogenados. Esto es muy importante, pues la importancia de esto es que gracias a este procedimiento la planta va a adquirir los nutrientes necesarios como fósforo y nitrógeno. Esto gracias a la simbiosis y al bacteroide establecido, ya que este es capaz de fijar nitrógeno en una forma de amonio químicamente utilizable para la planta o por la planta. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre la Rhizobia y Frankia? Bueno, aquí nos encontramos que la Rhizobia, estas bacterias se multiplican rápidamente en el interior de las células vegetales y se transforman en unas células abultadas, deformes y ramificadas llamadas bacteroides. Y la Frankia nos dice que es un género de bacterias filamentosas fijadoras de nitrógeno, que viven en simbiosis con las plantas de nitrogenasa de Frankia, y esta es sensible al oxígeno. Aquí hice un cuadro comparativo sobre las diferencias y pues las semejanzas de estas dos. En la diferencia pues encontramos que la Rhizobia, estas pueden contener beta-proteobacterias que pueden crecer en forma libre en el suelo. También nos encontramos que algunas Rhizobias desarrollan filamentos de infección
Estas pueden contener capas rizobiales y no rizobiales. Estas fijan simbiosis con leguminosas. Y por último, algunas rizobias son capaces de formar nódulos en los tallos. Las franquias nos encontramos que fijan el nitrógeno en concentraciones máximas de oxígeno. Bueno, aquí primero nos encontramos que la nitrogenasa de franquia es sensible al oxígeno, pero estas son capaces de fijar el nitrógeno en concentraciones máximas de oxígeno. Aquí dice que una única cepa de franquia puede formar nódulos radicales en varias especies de plantas diferentes. Estas son capaces de formar asociaciones con microorganismos del suelo. Y por último, estas pueden ser contaminantes de diferentes plantas. Una de las similitudes que pude conocer entre franquia y rhizobia es que ambas liberan unos compuestos conocidos como flavonoides. Y otra es que ambas presentan relación de simbiosis y también estas tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Aquí están las referencias bibliográficas. Recomiendo mucho el libro de Madigan, ya que este contiene mucha información valiosa y concreta de estos temas. Y aquí pueden encontrar toda la información que de pronto requieran buscar sobre microorganismos. Muchas gracias por todo. Espero les haya gustado el video.